Bienvenidos una vez más, una noche más a esta Semana de la Gratitud. Es para nosotros un gusto poder llevar este programa de gratitud hasta la comodidad de su hogar. Así que estamos en el momento perfecto, en el momento ideal para que usted pueda compartir esta transmisión y podamos llegar a más personas. Muy bien, vamos a iniciar nuestro programa con una oración, no sin antes darle nuevamente las bienvenidas. Siéntase cómodo, póngase cómodo ahí en casita y disfrute de esta Semana de la Gratitud. Muy bien, los invito para que inclinemos el rostro. Vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro Dios por este hermoso jueves, ya 10 de diciembre, así que los invitamos por favor a que cierren sus ojitos. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios, nuevamente gracias por el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa de oración, Señor. Gracias porque tú nos cuidas, gracias porque tú nos amas. Suplicamos que tu Espíritu Santo se mueva en los corazones en nuestros corazones, Señor, y que nos haga sensibles a escuchar tu palabra. Gracias porque sabemos que a lo largo de todo este año, un año muy difícil, muy complicado, Señor, pero también sabemos que nos has dejado tu Biblia y en ella dice que es necesario que estas cosas pasen. Te pido que en cada miembro tú pongas confianza y seguridad en tu Biblia, Señor. Gracias porque sabemos que has estado al pendiente de nosotros. Gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, Señor. Quédate con cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Gracias por todo lo que nos das y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted recién nos está sintonizando, pues bienvenido a nuestra transmisión. Estamos en la Semana de Gratitud, el jueves 10 de diciembre. Y pues póngase cómodo y disfrute de este programa. Así que, como lo hice el día de ayer, hoy también les invito a que por favor abran su Biblia en Salmo 75.1. Salmo 75.1 es la cita con la que vamos a estar trabajando el día de hoy, pero yo quiero que por favor usted tenga su Biblia. Yo hoy traje mi dispositivo porque lo voy a leer en 3 versiones, la versión Reina Valera 60, traducción lenguaje actual, y la última lectura será Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy. Así que por favor, traiga su Biblia, que yo quiero que usted la tenga al lado. Muy bien. Voy a dar unos segundos más para que podamos ir por nuestras Biblias y que me acompañe en la lectura. Es importante que usted tenga su Biblia al lado para que podamos trabajar. Muy bien, pues yo la voy a leer en 3 versiones. Voy a empezar con la versión Reina Valera 60 y dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Hermoso texto, hermoso texto. La próxima versión es la traducción lenguaje actual y dice de la siguiente forma: gracias nuestro Dios, hablamos de tus maravillas, pues cerca estás de nosotros. Hermoso texto, hermoso texto. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias. Invocamos tu nombre y cantamos tus maravillas. Hermoso texto. Te damos gracias y cantamos tus maravillas. Muy bien. El mensaje de hoy se llama petición colectiva, respuesta individual. Pero antes de llegar a nuestro momento cumbre, nuestro momento esperado, nuestro momento especial, los invito a que escuchemos este canto especial. Así que si usted lo sabe, lo invito a que por favor lo pueda entonar al igual que nosotros. Disfrutemos este canto especial. Pecador sufriendo, a punto de morir, alcanza el brazo de tu Salvador. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo Jesús. Él tus cargas
Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo, Jesús. Naciste ya de nuevo, mantente fiel a Él, mas recuerda que al andar puedes caer. Vuelve a Cristo, vuelve a Cristo, vuelve a Cristo, Jesús. Si aquí la senda es triste y sientes gran dolor y nubes de tormenta solo ves, clama a Cristo, clama a Cristo, clama a Cristo, Jesús. Mas si su amor te inunda y no puedes callar el gozo que te ha dado tu Señor, alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo, Jesús. Con tu final aliento al mundo dile adiós, durmiendo en paz espera tu Señor. Descansa en Cristo, descansa en Cristo, descansa en Cristo, Jesús. Espera en Cristo, espera en Cristo, espera en Cristo, Jesús. Hermoso canto, ¿no es cierto? Hermoso canto. Así que para seguir con nuestra transmisión de la Semana de la Gratitud, lo invito a que entonemos nuestro canto tema. Sí, vamos a cantar nuestro canto tema, En Dios esperaré. Cántelo con nosotros, ahí en la comodidad de su casa, cántelo. En Dios esperaré, y espero que también lo disfrute como nosotros lo disfrutamos aquí. En Dios esperaré, que mi tragedia no entienda.
bien, con la alegría de este hermoso canto, En Dios esperaré, vamos a continuar con nuestro programa y es para mí un gusto presentar al orador de esta noche. Él es una persona muy querida por nuestra iglesia, sin embargo, pues ha decidido irse a vivir lejos de la ciudad, bueno, no tan lejos, pero es una persona que sin duda ha aportado mucho a esta iglesia y la iglesia le ha tomado mucho aprecio. Es un tipo al que yo también le tengo bastante aprecio y es para mí un gusto, un honor, un privilegio presentar a nuestro amigo y hermano en Cristo, José Lepe. Él vive en la ciudad de Querétaro y por eso es que no puede estar aquí para hacer el mensaje en vivo, pero él ha preparado este tema para que usted lo pueda disfrutar. El mensaje de esta noche se llama Petición colectiva, respuesta individual. El texto bíblico es Salmo 75:1 y vamos a escuchar este mensaje en labios de nuestro hermano José Lepe. Que el Espíritu Santo, José, te acompañe y pueda tocar nuestros corazones. Disfrutemos de este momento. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo a todos de parte de mi familia, de parte de un servidor. Y bueno, pues estamos en esta semana, a mitad de la semana de gratitud de este año que pues ha sido especial, ha sido diferente. Hemos recibido pues sin duda bendiciones de Dios, aunque de una manera distinta, creo que debemos verlas así. Y bueno, pues para iniciar nuestra reflexión de esta ocasión, de esta tarde, les voy a pedir que abramos nuestra Biblia en Salmo capítulo 75. Vamos a hacer la lectura, Salmo 75, verso 1, y vamos a reflexionar un salmo de gratitud, un salmo donde pues se nos invita a reflexionar sobre el agradecimiento a nuestro Dios. Dice, gracias te damos, Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. Muy bien, con este pensamiento en mente voy a pedirles que invitemos la presencia de nuestro Dios en una oración. Querido Padre, queremos darte gracias en esta ocasión porque nos has bendecido, Padre. No queremos olvidar tus favores, tus misericordias en nuestra vida. No queremos, Señor, olvidar cómo hemos sentido tu mano protectora. A veces quizá no la hemos sentido, pero siempre ha estado ahí y por ello queremos agradecerte. Queremos también suplicar tu presencia en el tema de esta noche para que tu Espíritu Santo nos dé, Señor, el entendimiento, el discernimiento para poder aplicar tu palabra a nuestra vida y ser bendecidos ricamente. También, Padre, invocamos la presencia de nuestro Señor Jesús y en su nombre pedimos también perdón para nuestras faltas, sabiendo con certeza, Señor, que su sacrificio nos absuelve de todo pecado, de toda falla, de todo error que cometamos y que hayamos cometido en nuestra vida. Pedimos pues en su nombre todas estas bendiciones. Amén. Muy bien. Bueno, pues voy a invitarles, hoy vamos a basar nuestro tema en un relato que está en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17. El Evangelio de Lucas, capítulo 17, y vamos a ir al verso 11. Voy a leer el relato y lo vamos a ir comentando y lo vamos a ir desgranando y analizando, porque es interesante, muy interesante lo que la Biblia, lo que el médico Lucas registró en esta ocasión sobre ese acontecimiento tan importante de Cristo Jesús y de estos leprosos de los que se hablan aquí. El tema de esta noche se titula Petición colectiva, respuesta individual. Y vamos a ver por qué. Vamos al verso 11 y vamos a estar ahí concentrados del verso 11 al verso 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo,
Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Bueno, pues aquí vemos varios detalles, varios matices que nos presenta este relato y vamos a ir analizando. Yo quisiera en primer lugar detenerme. Este versículo realza, este pasaje bíblico, sí efectivamente habla de gratitud, pero también realza un personaje especial. Y ese personaje, pues tenemos que resaltar que era samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Bueno, pues los samaritanos eran personas que no eran gratas en la comunidad judía. En la región judía había habido, lo sabemos, muchos años atrás, durante y después del exilio babilónico, había habido un roce que había generado discordia entre los judíos y aquellos habitantes que habían quedado en Samaria, y que entonces se decía que eran personas no dignas, que no eran personas que podían compartir las gracias del pueblo judío. Bueno, ¿cómo es que este samaritano llegó a este lugar? Porque él estaba en una región de Judea, ¿sí? Jesús iba pasando por ese lugar y bueno, salió este samaritano. Y así como en aquel entonces, bueno, hoy podemos ver que hay migración de personas, hay cambio de lugares de residencia, y desde entonces lo sabía, y pues podemos imaginar un poquito la procedencia de este samaritano y por qué estaba en ese lugar. Seguramente cuando nosotros migramos a otro lugar y tomamos los riesgos de ir para allá, pues lo hacemos a conciencia y lo hacemos a sabiendas también de que bueno, hay riesgos que tenemos que enfrentar, pero que la necesidad que tenemos seguramente es lo que nos hace tomar esos riesgos. Hoy, ¿cuántos, por ejemplo, toman la decisión de irse a otro país? Hemos tenido casos recientes donde hemos visto la gran migración que ha habido en la parte norte de África, en la parte de la Turquía, y han migrado, por ejemplo, a los países europeos en busca de mejores condiciones de vida, a pesar de los riesgos que eso implica. Entonces este samaritano, pues seguramente tuvo algún motivo grande para tener que salir de Samaria y habitar en Jerusalén. ¿Cuánto tiempo estuvo? Tampoco sabemos. Hay muchas incógnitas alrededor de esto, pero lo que sí podemos resaltar es que este personaje había llegado a la región de Judea buscando alguna condición de mejora en su vida, en su situación. ¿Qué es lo que pasa también cuando nos damos cuenta y volvemos al relato? Y pues nos damos cuenta que este personaje convivía ya en un ambiente de leprosos, él estaba leproso, y bueno, pues también podemos pensar cómo fue que él adquirió esa lepra que hoy tenía. Miren, investigando un poquito, tratando de entender este asunto de la lepra, sin conocer mucho, pero algo de lo que investigué es que el virus, la bacteria de la lepra, es un bacilo de la lepra, es algo que se desarrolla muy lentamente en el cuerpo, no es algo que aparece de un día a otro. Hoy conocemos perfectamente estos temas de virus y de enfermedades pandémicas, como hoy lo tenemos con el COVID-19, pero bueno, la lepra no era de ninguna manera parecida. Es un bacilo que se desarrolla con el tiempo, y según lo que investigué, en promedio la lepra llega a desarrollarse en un periodo de 5 años. Es el promedio en el que se desarrolla la lepra en una persona. Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la lepra en una persona? Pues esa persona tiene que tener contacto directo con una persona ya infectada.
porque la infección se transmite a través de la saliva, se transmite a través de secreciones nasales. Entonces, es un hecho que no puede transmitirse por el aire o superar esa bacteria a grandes distancias. Tiene que haber un acercamiento, tiene que haber una convivencia cercana. Yo ahí pues podría tratar de imaginarme qué fue lo que pasó con este leproso, por qué adquirió la lepra, pero pues seguramente la adquirió incluso en su lugar de origen. Ustedes recordarán, por ejemplo, Naamán, que es el otro relato. De hecho, hablamos en días recientes sobre el tema de Naamán, y podemos ver a Naamán, el sirio, que pues aún a pesar de estar leproso, él estaba en contacto, podemos concluirlo en base al relato bíblico. Naamán estaba en contacto, seguía en contacto con su familia, y por eso es que esta pequeñita se llegó a enterar de que Naamán tenía lepra. Entonces, la manera quizá más común en que una persona adquiría la lepra pues era teniendo contacto con alguien leproso, y que seguramente era una persona, un familiar cercano, que en los días o meses previos a que se manifestara de forma notoria, había tenido contacto constante con ese familiar, hasta que ese familiar experimentó ese aparecimiento de las señales que habían hecho externa la señal de que él tenía lepra. Pero cuando esto sucedía, pues seguramente era muy probable que ya había más familiares infectados, y quizá fue la situación de este leproso. Triste historia, cómo este samaritano llegó a adquirir esa lepra. Ahora, si fue en Judea, pues seguramente ya había una situación difícil, porque cuando la lepra aparecía, lo único que el leproso podía hacer, pues era quizá pasar varias noches sin dormir, pensando que no podía ser lo que él pensaba que era, que no podía ser que él estuviera infectado, y pasar ese sufrimiento de quizá días, a lo mejor semanas, pensando que no era, mientras iba viendo cómo aparecía de manera progresiva en su piel las señales o las manchas de esa enfermedad. La decisión que tenía que tomar entonces este leproso, pues era finalmente acudir a un sacerdote. Y ese sacerdote hacer una valoración clara, hacer una valoración detallada, y entonces ese sacerdote hacer el dictamen final. Imagínense poniéndonos en el lugar de esta persona, que tú vas al médico tratando de que no sea lo que tú crees que es, esa idea que te ha atormentado durante varios días y señales que tú cada vez más visibles, hasta que vas a alguien que conoce, que sabe de esto, y confirma el diagnóstico que no quieres oír. Levítico, miren, para que vean lo que representaba la lepra, porque definitivamente representaba un cambio en la vida de la persona. Vamos a Levítico capítulo 13, y ahí la Biblia da las indicaciones de lo que hablaba la ley acerca de cómo tratar el tema de los leprosos. Levítico 13, verso 45 y 46. Dice: el leproso que tenga llagas llevará vestidos rasgados, y su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará: impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. Imagínense qué tristeza representaba para una persona recibir la confirmación de que era un leproso. Esa persona tenía que cubrirse de una ropa, de unos harapos especiales, cubrir su rostro en la mayor parte, y estaba dedicado a vagar en los lugares gritando siempre cuando veía que alguien se acercaba o estaba cerca, aunque a distancia de personas, tenía que gritar su impureza. Y tenía también entonces que habitar solo por el resto de sus días. Qué tristeza era la vida de un leproso. Pues imaginemos a este samaritano que, viviendo este drama, encarnemos la experiencia de este samaritano en nuestras vidas y démonos cuenta la desgracia en medio de la que vivía. Vamos a Lucas de nuevo, capítulo 17, que es nuestro relato. Y con este antecedente vamos a tratar de entender
y de sentir mejor el relato de Jesús. Y aquí dice el verso 11 de nuevo, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. ¿Cómo es que este leproso que estamos hablando, este samaritano, llegó a tener esa asociación, o cómo es que se puso de acuerdo con estos otros 9 leprosos? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se dieron valor, tomaron ese ánimo, esas fuerzas que quizá individualmente no tenían, para poder entonces los 10 salir a buscar a Jesús, que seguro también se habían enterado que Jesús iba a pasar cerca de ese lugar donde ellos estaban. Ahora, cuando tú tienes una necesidad, como la tiene este samaritano, que ese es algo que nos hace falta a nosotros, para poder reclamar, para poder clamar por el favor de Dios, necesitamos necesidad. Este samaritano, este leproso, junto con sus 9 compañeros, seguramente estaban desesperados por su situación, condenados a vivir en las afueras de una ciudad, en un leprosario, en lugares donde abundaba la inmundicia, donde abundaba la soledad, y solo estaban esperando el momento en que sus vidas se fueran consumiendo por la enfermedad. Entonces, cuando en esa situación tú ves un rayo de esperanza, tú vas por él con todo lo que tienes. Por eso yo les decía que la forma en que ellos buscan a Jesús debiera desafiarnos a nosotros a entender cómo debe ser nuestra búsqueda de Jesús. Desgraciadamente no nos sentimos tan enfermos, no nos sentimos tan desesperados, pensamos que nuestro caso no es tan grave como el de este leproso samaritano o como el de estos leprosos, y entonces nuestros clamores son tan débiles que reflejan exactamente en la misma proporción la cantidad de necesidad que sentimos. Ellos llegaron, se pararon de lejos, dice, porque ellos fueron respetuosos con lo que la ley decía. Ellos tuvieron que dar distancia, y dice el relato, se pararon de lejos y entonces alzaron la voz para que Jesús los escuchara. A mí me llama también la atención ese sentido de respeto de ellos, de pararse de lejos y desde lejos clamar por un favor que a ellos les surgía, el poder contar con ese favor. Se pararon desde lejos entonces y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ese fue el clamor. ¿Cómo esto refleja nuestro clamor a Jesús? Pues como les decía, cuando nosotros nos damos cuenta de la necesidad tan grande en la que estamos, entonces es que nosotros hacemos cosas inverosímiles, hacemos cosas fuera de lo convencional por clamar por la misericordia de nuestro Dios. Gran necesidad, gran deseo de recibir la bendición, gran deseo de buscarla. Poca necesidad, esfuerzo mediocre para buscar la bendición de Dios. Bueno, vamos ahora a lo que sigue, porque Jesús aquí trabaja en este sentido. Yo estoy seguro, por lo que leo en el Evangelio, de esas horas y horas que Jesús pasaba en oración con su Padre, que seguramente Jesús lo que trataba de hacer pues era pedir la bendición, pedir la dirección de Dios para que Él fuera guiado de manera precisa a las personas que Él necesitaba recibir su bendición. Necesitaban recibir su bendición. Entonces Jesús, en ese trayecto, en ese caminar por ese lugar, Jesús había recibido instrucción de ir por esas personas. ¿Cuál sería la opinión? ¿Cuál sería hoy el sentir de Jesús si Él pudiera ver las áreas necesitadas de nuestras ciudades, las áreas necesitadas de las comunidades donde hoy vivimos? ¿Qué pensaría Jesús de aquellos que no, marginados, que no tienen lo necesario, que tienen gran necesidad? Yo aprendo que en este relato lo que dice es que a Jesús le preocupa grandemente esas personas. Por eso Jesús se acercó a donde quizá nadie más era capaz de acercarse
y pasó tan lejos pero tan cerca de ese leprosario que los leprosos pudieron sentir el coraje para ponerse frente a Jesús y clamar por su respuesta. Hoy nosotros tenemos también que pensar de igual manera en que hoy nosotros representamos a Jesús. La iglesia hoy día es Jesús personificado en nuestros tiempos. Y entonces no podemos hacer oídos sordos, no podemos hacer a un lado la voz de esas personas, y debemos también buscar de alguna forma la ayuda para esas personas que no tienen nada más que la poca o mucha buena voluntad de aquellos que tienen deseos de compartir. Bien, el relato sigue y dice: cuando Él los vio, les dijo: vayan, muéstrense a los sacerdotes. Esto pues es otra ocasión de hacer un alto y darnos cuenta que el clamor de estos hombres generó un alto en el caminar de Jesús. Jesús tuvo que detenerse, Jesús tuvo que escuchar y Jesús tuvo que dar una respuesta a esa petición que estos leprosos le estaban haciendo. Dice: aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús se para y actúa. Jesús da su bendición. Y miren cómo es esto. No sé si analizaron esta frase, pero es bien importante tener claro cuando dice: cuando Él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Ellos no escucharon lo que seguramente ellos esperaban escuchar, esa respuesta de Jesús que les decía: yo los quiero curar y desde ahora son ustedes ya limpios, ya no tienen lepra, están sanos. Pero ellos nunca escucharon esa respuesta. Lo que escucharon fue: vayan y muéstrense a los sacerdotes. También una respuesta interesante de Jesús, la podemos analizar desde varias formas, lo haremos muy rápidamente. Pero lo primero que Jesús les dice es: vayan con aquel que puede certificar su condición de salud. La respuesta de Jesús de yo ya los he sanado es: vayan y que validen que ustedes están sanos. Lo asombroso, lo grandioso es que los 10 leprosos le creyeron a Jesús. Aquí no es un relato que hable de una fe menguada en alguno de ellos, donde hubiera dicho y 3 fueron y 7 no, o 5 fueron y 5 se quedaron. No, aquí dice que salieron los 10 levantando una nube de polvo y se fueron a seguir el consejo que Jesús les había dado. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pero saben, les decía que hay otro tema que analizar de esta respuesta de Jesús, y la respuesta es que Jesús no pasó por alto la autoridad de aquellos tiempos. Jesús dijo: el único válido para poder certificar la salud de una persona es el sacerdote. Y Jesús le dijo a los leprosos: vayan y cumplan la ley. Vayan ante el sacerdote y que el sacerdote certifique, les dé su certificado de que ustedes están sanos. Obviamente Jesús podía haber pasado eso por alto y Jesús podía haber dicho: regresen a su casa, vayan con su familia, gocen de la nueva vida que hoy tienen porque hoy han sido sanos. Y no, Jesús dijo: cumplan la ley. Entonces ellos, aquí muestra un respeto de Jesús por estas cosas, y a mí eso me da una gran enseñanza como cristianos. Nosotros tenemos que ser más respetuosos incluso de lo que Jesús aquí nos enseñó por las leyes que de repente pareciera que a nosotros no nos son tan significativas, pero Jesús respetaba la ley. Bueno, y el otro tema es que corren los leprosos, van directamente a ver al sacerdote. Pero en el camino, yo no sé si ellos empezaron a ver que su piel cambiaba. A lo mejor en ese correr
desaforados se dieron cuenta y se vieron unos a otros y dijeron, oye, tu cara está bien, tu cara ya no se ve dañada, ya no se ve marcada por las cicatrices o por las heridas, las llagas de la lepra, te ves bien. Y el otro volteaba y veía al otro y decía, tú también te ves bien. Y en ese momento todos se detuvieron. ¿Qué momento debió ser? Y después de ver eso, con más razón, yo creo que lo que hicieron fue acelerar la marcha y correr para tener ya la confirmación de lo que ellos ya estaban viendo. Ellos empezaron a correr cuando estaban enfermos, creyendo la palabra de Jesús, que esa es una manifestación de fe. Cada relato donde Jesús interviene es una manifestación, es una clase de fe para nosotros hoy. Pero lo más interesante es que este samaritano le preocupó más, porque lo podemos atestiguar por lo que dice el Evangelio, le preocupó más a este samaritano detenerse y antes de correr y validar y tener su certificado de autenticidad de su salud y de correr quizá y abrazar a sus familiares, o vayan ustedes a saber qué tantas cosas quería hacer este samaritano, se detuvo y por su cabeza pasó una idea y dijo, quiero regresar. Lo primero que tengo y debo hacer es regresar y agradecer a quien me dio la salud. Y ahí en ese momento, cuando los otros 9 seguían su carrera, este samaritano dio media vuelta. Dio media vuelta y yo no sé si entre lágrimas y entre una emoción que se le salía el corazón del pecho, empezó a correr de regreso y se encontró de nuevo con Jesús, se postró ante él. Y yo no sé de qué forma, pero debió haber sido demasiado elocuente, demasiado conmovedor ver cómo agradecía y cómo se abrazaba de los pies de Jesús, dando gracias por esa salvación y esa nueva vida y oportunidad que le estaba dando Jesús. Jesús a esto le llamó la atención. Le llamó la atención y en el verso 17 Jesús hace una pregunta, que esa pregunta debe de hacer eco en tus oídos, en los míos, porque hoy día también nosotros podemos estar en una situación como la que Jesús dejó, el médico Lucas dejó registrado en el Evangelio en esta ocasión. Jesús se detuvo y dice, preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? Y más aún Jesús, después de hacer esa pregunta, y dijo, pero si yo sané a 10, ¿dónde están 9? Solo uno viene y agradece. ¿Dónde están los otros 9? Y yo cuando me pongo a pensar la razón por la que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó esta historia en su relato del Evangelio, acuérdense que nada sobra en la palabra de Dios, nada está por azar, nada está por casualidad. Esta historia quedó registrada porque tiene una lección muy importante para nosotros hoy día. Y porque además es una historia y es una conclusión de este relato que se repite de manera frecuente en todos los ámbitos y en todas las épocas de esta vida, de la humanidad en esta vida. Y esa historia es la mayor cantidad de personas beneficiadas no manifiestan gratitud. ¿De parte de qué o de qué lado de este relato estamos? ¿Somos personas que sí tuvimos el coraje, el arrojo de buscar el favor de Jesús y cuando lo recibimos se nos olvidó? Por la emoción, por ese don tan grande que recibimos, pero finalmente se nos olvidó agradecer. ¿O somos como este único personaje que tuvo a bien devolverse en el camino y regresar y primero agradecer? ¿Cuál es la actitud que tú, que yo manifestamos ante los favores recibidos de Dios? Hoy estamos cerrando un año difícil, ustedes lo saben, un año donde
hemos pasado situaciones difíciles con esto del coronavirus, de la pandemia, del encierro, de las cuarentenas, de ese miedo de sentir si nos contagiamos o no nos contagiamos. La hemos pasado difícil. ¿Y cómo está nuestra gratitud hacia Dios? ¿Somos de estos 9 que no agradecen, o somos como este único personaje que fue y agradeció a Dios antes que cualquier otra cosa pasara? Bueno, el último comentario que hace Jesús, que también es de recalcar, es: no hubo, verso 18, quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero. ¿Qué otra característica resaltó Jesús en el agradecimiento de esta persona? Que era extranjero. Y lo resaltó quizá aquí en México. De repente los extranjeros, nosotros de repente a veces los vemos como privilegiados, como que tienen más favores. A veces así hemos sido criados en este país. Pero hay países donde un extranjero, un forastero, es una persona vista con diferencia, con cierto repudio, como visto menos que los otros, porque incluso los extranjeros de repente a veces tienen menos derechos que los mismos habitantes del país donde se encuentran. Entonces, pues aquí Jesús dice, refiriéndose al samaritano, como una condición a resaltar, que a pesar de ser un samaritano, a pesar de ser un extranjero en Judea, este personaje tuvo a bien ser el más agradecido de todo el grupo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra condición? Yo les decía, cuando uno recibe mucho, uno también agradece mucho. Y quizá en esta condición de este hombre de sentirse extranjero, lejos de casa, además contagiado, pues era una posición que lo hacía sentirse más vulnerable y más necesitado del favor de Dios. Entonces eso motivó que él pudiera agradecer de una manera elocuente, de una manera que hoy este relato es una bendición para nosotros, porque nos enseña el valor para Jesús y para nuestro Dios de la gratitud. No pasemos por alto nunca esta situación, ¿sí? Y termina el relato diciendo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Con esto cerramos nuestra reflexión de esta noche, con ese reconocimiento de Jesús y cómo para Jesús es un bálsamo el que nosotros seamos agradecidos. Y hoy pues tenemos ocasión para hacerlo. Estamos cerrando un año, como hemos dicho sobradas veces, difícil, pero donde hemos recibido la bendición de nuestro Dios. Has recibido la bendición de Dios en tu vida seguramente. Si no, a lo mejor con trabajo, porque quizá algunos hemos perdido el trabajo y hemos estado en una condición económica pues más comprometida que otras veces, pero hoy la salud se valora mucho más que antes. Yo creo que estás de acuerdo conmigo, que tan solo por el hecho de tener salud, nosotros estamos cerrando este año con una gran bendición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo te invito y creo que lo que tenemos que hacer es preparar nuestro corazón para poder agradecer a Dios por los favores recibidos. Porque la bendición de Dios de la salud, la bendición de Dios en nuestra vida, de tener el sustento, de tener el techo, de tener a nuestros seres quizá queridos a nuestro lado, es ocasión de agradecer a Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas? Usemos estos últimos días de este año, usemos esta iniciativa de la Semana de Gratitud que celebramos cada año para también manifestar a Dios nuestra gratitud a través de nuestras ofrendas. ¿Por qué las ofrendas? Pues porque esas son motivo para que lo que hemos recibido nosotros pueda llegar a otros. Yo te invito a que reflexiones en esto y a que hagamos un buen cierre de año, como lo hizo al estilo, vamos a decir, este ex leproso samaritano. Vuélvete antes de considerar el favor que has recibido, antes de recibir la certificación de salud, vuélvete como lo hizo él, y que tu prioridad sea ir a los pies de Jesús y agradecer por tantos favores recibidos. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y deseo las ricas bendiciones de Dios para tu vida. Amén.
música.